en toda la Biblia? No, porque también va implícita, porque todo lo que Dios quiere que cambiemos, o sea, el arrepentimiento lleva en esta, lleva en aquella, lleva en la otra, o sea, lleva en todas, lleva arrepentimiento. Pero hay una exhortación que se repite más. Pero para darles otra pista, les voy a dar otras dos preguntas que tal vez les ayuden a encontrar. ¿Cuál es la característica con la que más refleja a los jovencitos en cuanto a sus fallas? Ahí les doy otra pregunta que les ayude tal vez un poquito más. ¿Cuál es la característica que hace falta más corregir en la gente ya mayor? El problema es que si la necedad es el problema de los más jóvenes y es el problema de los más grandes, los que están en medio, ¿qué pasa? No se dan cuenta de eso. Y al final también, ¿no? Entonces, curiosamente vamos a ver dos aspectos de cómo comienza la exhortación de Dios. Uno es en cuestión de cronológica, es decir, el de la juventud, y otro es en cuestión de escritura, cuáles son de los primeros consejos que Dios nos da. Primero vamos a leer en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Qué dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le aleja de él. Entonces, una de las exhortaciones más repetidas en la Biblia es acerca de la necedad, pero cronológicamente hablando es de lo primero que se tiene que corregir, ¿verdad? Y esta es una instrucción que se le da a los padres para que sepan corregir a los hijos. En cuanto a su necedad, ¿qué significa ser necio? No estoy pasando lista. Es aferrarse, hacer algo, es el decir yo estoy bien, no escuchar consejo. Entonces, la necedad tiene que ver con la falta de argumento, porque cuando tú defiendes una manera de ser que tú has adoptado, o alguna conducta, algún proceso, de eso debe ser de esta manera, sea lo que sea que tú te aferras, deberías por lo menos de tener un porqué, un argumento. La necedad no está ligada a los argumentos, si no, no sería necedad. O sea, si tú haces algo por una convicción y puedes defender el por qué lo haces, eso no es necedad, es convicción. La diferencia con la necedad es cuando careces de argumento. No tienes un porqué, sin embargo lo haces. Te demuestran que así no es y sin embargo lo haces. Eso es necedad. Y los jóvenes, muchas veces, los más jovencitos, los niños, muchas veces son así. Hacen las cosas porque se les pega su gana, pero no porque tengan una razón, un argumento o algo el por qué. Simplemente porque son necios. Entonces, cuando tú razonas con alguien entendido, puedes argumentar. Pero ¿cómo le argumentas a un necio? Que no le interesan los argumentos. Que te dicen eso es así, ¿por qué? Porque yo lo digo. O porque sí. ¿Cómo le argumentas a alguien que tiene esa postura? No puedes. ¿Por qué no te está argumentando? O te va a decir, déjame. Así soy. ¿Qué? Ajá, sí, no, así no dijo Dios. Dios me hizo así. No le echen la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces, como la necedad no tiene un argumento, no puedes derribar argumentos. Cuando tú le vas a instruir a alguien, quien sea, sobre un tema que tú sí conoces y el otro no, el otro cree conocer, pero no lo conoce. Entonces tú le empiezas a dar razones. Las razones es lo mismo que los argumentos. Mira, tú estás mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto se hace así por esto, por esto y por esto. Cuando las personas se vuelven necias, pierdes tu tiempo al querer argumentar. Por eso con los jóvenes, cuando dice la palabra que la necedad está ligada con el corazón del muchacho. Y como está ligada, o sea, hay una atadura entre el corazón del jovencito con la necedad, entonces solamente hay una manera de apartar la necedad. ¿Cuál es? La vara. Ahora, yo no voy a enfocarme en cuenta qué edad tienes físicamente, pero tal vez qué edad tienes espiritualmente.
¿Qué tan jovencito eres espiritualmente? ¿A alguien le hará falta un embarazo? Porque tal vez nos aferramos a lo que Dios ya nos ha dicho que no está bien, pero a veces nos queremos aferrar, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿cuáles son los dos primeros consejos o proverbios que vienen en el libro de Proverbios? Pero no me estoy refiriendo a los dos primeros versículos, no. ¿Cuáles son los dos primeros proverbios del libro de Proverbios? ¿Cómo? ¿El del patito Juan? Sí. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y así el Señor larga vida te dará. Más o menos, más o menos. No, ese no es un proverbio. Los proverbios son consejos. El libro de Proverbios tiene una pequeña introducción, pero cuando ya comienza el primer proverbio, el primer que ya es un consejo. En el 5, de escuchar, No, porque también esa es parte de la introducción. Obviamente la base, como ya lo comentaron ahorita, que yo lo escuché que lo comentaron, es el temor de Dios, ¿verdad? Porque obviamente esa es la base. Si tú tienes un temor de Dios, vas a poder juzgar desde otra perspectiva. Cuando nadie tiene temor de Dios, entonces no buscan encontrar sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay nada que los haga refrenarse. Y el temor de Dios tiene mucho que ver con el Proverbio 22:15, con lo de la vara. ¿Por qué el hijo aprende con el barazo? Porque no aprende con palabras. Porque no quiere otro barazo. Aquí ya le dio el barazo al Señor. ¿Quién quiere otro? ¿Aprendieron? Entonces eso también es parte fundamental del temor de Dios. El saber que el Señor tiene ese cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces Proverbios 1:7, así es donde comienza, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Pero fíjense, aquí es donde empieza ya el consejo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensato es otra forma en que se le llama a los necios o a los gálatas. Entonces, ¿qué es la insensatez? Es prácticamente lo mismo. La insensatez es lo contrario a la prudencia. Cuando alguien tiene esa actitud que es cerrada, necia o insensata, entonces va a llegar el consejo, la sabiduría, y entonces lo van a despreciar. ¿Por qué? Porque piensan que solamente la única manera de hacer las cosas es su manera. A veces algunos dicen, es que funciona. Las cosas no se hacen solo porque veamos un aparente resultado, porque hay formas correctas y hay formas incorrectas, ¿verdad? Entonces, eso no es garantía de nada. Pero aquí nos empieza el consejo que a advertirnos, ten cuidado, ¿verdad? Porque la insensatez desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y el versículo 8, que obviamente va ligado, tiene mucho que ver otra vez con el joven, ¿verdad? Cuando está siendo instruido. Oye, hijo mío. Oye, recuerden que no es escuchar tal cual. Oye significa pon atención. Pon atención, hijo mío. La instrucción, ¿de quién? Pero aquí la palabra instrucción, en realidad en el texto original habla de disciplina. Dios estableció la disciplina por mano del varón, porque es el como llamémosle legislador en el hogar, el que pone las reglas. Y entonces, ¿qué significa disciplina? Significa que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? La disciplina se adquiere de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras en que se adquiere la disciplina? ¿Por las buenas y por las malas? Exacto, por las buenas o por las malas. Yo le iba a decir de otra manera, pero sí. ¿Cómo quieres ser disciplinado? Yo le iba a decir de otra manera. La disciplina es o tú la tomas o el Señor te la impone. ¿Cuál prefieres? Que tú tomes esa disciplina, o sea, que tú seas disciplinado, o que el Señor te discipline. Bueno, algunos dicen uno, pero eligen dos, ¿verdad? Entonces la disciplina tiene que ver con las consecuencias también de una desobediencia,
pero también ¿cuál es la consecuencia de la obediencia? La bendición. ¿Y la consecuencia de la desobediencia? Maldición. Esa es la disciplina. Y aquí está hablando obviamente del padre de familia, también, o sea, está aplicando a la familia este mandamiento. Oye, hijo mío, la instrucción, que es la disciplina, instrucción es cómo va guiando con la vara, el padre, cómo va disciplinando. Es pon atención a la forma en que te están enseñando el camino, la disciplina de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Es interesante que cuando se habla de la mamá, el texto lo relaciona con la palabra desprecio. ¿Por qué? Porque hay un menosprecio en cuanto a la guianza de la mamá. Claro que en México, que es más matriarcal que otra cosa, a veces no aplica igual, pero generalmente la obra de la mamá en la educación de los hijos tiende a ser menospreciada. Porque muchas veces hay mamás que confunden el amor que tienen por sus hijos y lo vuelven en solapar sus pecados. Y eso pues, es un terrible problema. O sea, son las mamás que consienten, que no regañan. Entonces, por eso muchos tienden a menospreciar la dirección que da la mamá. Pero la palabra dirección en el hebreo, en el texto original, es la palabra Torah. ¿Qué significa? ¿Cómo? Es la palabra ley. También en su etimología es ser certero, ¿verdad? Pero es curioso que use la palabra Torah, que se traduce como ley, y aquí lo traducen como dirección. ¿Por qué? Porque precisamente es ser acertado. Y es la misma palabra, es la ley. En casa, ¿quién es la ley? Mamá es la ley, dice, ¿no? Entonces, dice, no menosprecies la ley o la dirección de tu madre. Porque la encargada de poner la guianza, de hacer respetar esa guianza en la casa generalmente es la mamá, en un modelo tradicional. ¿Por qué? Porque el papá sale a trabajar y la mamá se queda en la guianza de los hijos. Entonces el papá te dice el qué y la mamá te dice el cómo. Ajá, así es. Y cuando el hijo dice no me importa ni el qué ni el cómo, ¿qué dice la mamá? Espérate a que llegue tu padre. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que ejercer la vara. Claro que todo lleva contextos, o sea, no es nada más de que lleguen y tómala, no. Siempre soy muy redundante, o quiero dejar siempre bien marcado el punto de que la vara no es simplemente llegar y golpear, ¿verdad? La vara tiene sus pormenores, no tiene que lastimar al muchacho y tiene que ser siempre con una templanza, no tiene que ser con ira. Porque si tú te desquitas, entonces no es disciplina, ¿verdad? Hay muchos pormenores en cuanto a la forma de disciplinar con vara, porque el objetivo no es dañar. Y siempre es cuando hay necedad, porque los niños tienen la misma inteligencia que un adulto, a veces hasta más. No hay que menospreciar la inteligencia de un jovencito, pero son necios, porque les dicen, ay, pareces tonto. No, lo que pasa es que sí te entiende, pero no te quiere hacer caso. Y cuando pasa eso, es cuando hace falta la vara. Porque precisamente esa es la necedad que está ligada en su corazón. No es que les falte la capacidad de comprender, ¿verdad? Como algunos grandulones también delante de Dios, que no es que les falte comprender, es que simplemente se han aferrado a sus malas obras, ¿verdad? Entonces, ese es el equipo que Dios había diseñado. Papá y mamá para que hagan un equipo en la guianza y la disciplina de los hijos. Para que los dos tengan sus roles dentro de la familia y puedan ser apoyo mutuo en cómo se debe de criar a un hijo. Entonces, imagínense, si esto es lo primero que Dios manda, o sea, en orden cronológico con los jóvenes, que aparten la necedad. ¿Qué pasa cuando la necedad nunca se apartó de ellos? De repente ya hay niñotes de 30 años, 40 años. Y siguen con necedad, ¿verdad? Y hacen su berrinche cuando se les dice que algo está mal. Cuando le dices, no sabes que esta forma en que estás viviendo te está llevando a una condenación, mejor arrepiéntete.
Y brincan y respingan y dicen, pero ¿por qué? ¿Tú quién eres para decirme a mí cómo vivir? Le doy el consejo de Dios, tómalo o déjalo. O sea, no tienes más. O lo recibes o lo rechazas. Pero las consecuencias las llevas tú. Todavía cuando se trata de la familia, las consecuencias de tu desobediencia le afectan a tus padres, ¿verdad? Cuando uno está en casa. Pero ya en iglesia, y el pastor les dice, tienes que hacer esto porque es lo que manda el Señor. Y tú dices, no quiero. Miren, yo ya me lavo las manos. Porque al final de cuentas a quienes va a ir mal es a ustedes, no a uno, porque uno cumple con dar el consejo, dar la palabra. Pero esa es la exhortación. Pero ¿cuál es la principal característica o conducta que muestra a alguien necio? ¿Qué es lo primero que muestra en su temperamento? ¿O nunca han tratado con alguien necio? Yo trato con un montón. Fíjense qué dice en Proverbios, pero vamos al 14:29. Proverbios 14:29. ¿Ya la encontraron? Sí. ¿Qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu que enaltece la necedad. Entonces mi pregunta era, ¿qué es lo primer rasgo de temperamento que muestra alguien necio? Que se enoja. Luego se enoja. Entonces, siempre que alguien te diga que estás mal, ya desde ahí sabes que va a haber problemas, ¿verdad? O sea, a ver, ¿por qué dices que estoy mal? Entonces, pero tú tienes que mostrar ahí la madurez para escuchar. Ahora, si alguien te dice que estás mal, no quiere decir que tengas razón. Quiere decir que 50% de posibilidades hay de que tenga razón y 50% de que no tenga razón. Pero ¿cómo vas a saber cuál de las dos es? Pues escuchando, ¿verdad? Pero si alguien te dice estás mal y desde ese momento ya empezó a subir el furor y ya te enojaste. Ahora, hay gente que en la vida, en la escritura nos dice que hay gente que se despierta para hacer lo malo. O sea, que apenas empieza el día y ya está planeando la maldad que va a hacer. Hay gente así, ¿verdad? Defraudadores, gente abusiva, que apenas amanece y dicen, todos los días nace una nueva víctima. Ya están así buscando a ver a quién. Pero se entiende o se sobreentiende que alguien que se llama cristiano no es así. La mentalidad de un cristiano honesto es, voy a tratar de ser mejor cada día, más conforme a la estatura de Cristo. Esa debe ser la mentalidad de un cristiano. Y el hecho de que esté buscando eso no significa que no esté viviendo en un error, ¿verdad? Por lo tanto, los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, lo vamos a leer más adelante, pero obviamente no significa que eso garantice que estás bien. Entonces a lo mejor tú le dices, Señor, muéstrame en qué estoy mal. ¿Y qué esperas? ¿Que se abra el cielo? ¿Que se oiga esa voz del cielo? Que diga, hijo mío, estás bien mal. Tuvieras tanta suerte. Dios no te va a hablar así si te va a corregir. ¿Cuál es la forma más común en la que Dios te va a corregir? Hay dos formas más comunes. ¿Cuál? A través de la escritura, obviamente, cuando estás leyendo y la misma palabra te confronta. O la otra, bueno, la predicación puede ser que también alguien más te hable el consejo de Dios, ¿verdad? El caso es que, pues lo más probable es que sea por medio de alguien más. En el Antiguo Testamento eran profetas los que llegaban con ese mensaje de estás mal. ¿Y cómo reaccionaba la gente cuando llegaban los profetas? No, qué mal, ni qué nada, tú estás mal. Y paz, los matan. Entonces, ese es el problema, que cuando alguien nos dice que estamos mal, a veces pues nos aferramos a nuestros procesos, a nuestra mentalidad, porque tú dices yo soy honesto en que quiero hacerlo bien, y el hecho de que tú seas honesto, pues no garantiza de que realmente estés bien. Entonces a lo mejor Dios ya te está respondiendo, a lo mejor Dios ya te mandó a alguien,
que te está diciendo estás mal, y ese estás mal viene de Dios, posiblemente, pero no vas a saberlo si no prestas atención. Entonces dice el proverbio, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Por qué? Porque analiza, porque escucha. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Les voy a leer el mismo proverbio, pero en otra versión más entendible, que dice, el que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácil es un tonto. Creo que está más claro, ¿verdad? ¿Quién ya se enojó? Yo veo sus expresiones. Cuando alguien se enoja no necesita decirme que estoy enojado, nada más veo cómo se quedan así viendo. Y es bien fácil. Fíjense, hay una forma que tengo para, como una manera de test. La razón por la cual de repente hago así un chiste son varias, ¿no? Primera, porque obviamente cuando yo veo que ya andan así cabeceando, bueno, para que se despabile un poco. A veces son como ilustración, ¿no? De algo. Pero a veces es un test para su alma, para su corazón. Cuando tú te puedes reír de una simpleza, de un chiste tonto, entonces demuestra que tu corazón está un poquito más libre de obstáculos, porque no tienes problemas para reírte de algo absurdo. Pero cuando estás enojado todo te molesta. Entonces fíjense, si yo digo una tontera de un chiste y alguien nada más le dice, qué tonto, bueno, no tienes obstáculo para reírte. Pero cuando de repente yo veo que digo alguna de esas cosas y lo único que veo son sus ojos que se empiezan a desorbitar, significa que tienen un obstáculo en su corazón. Porque esas miraditas a mí no me dañan, pero a lo mejor está demostrando que hay en su corazón. Porque a lo mejor ya están enojados. Y yo he visto muchas veces que hay gente que se enoja con las palabras que a veces se dan. Incluso ha habido veces que sí llegan y me reclaman directamente, ¿verdad? Pensando que uno les quiere dar pedradas. Pero no es que uno quiera darles pedradas. Es que uno expone la palabra de Dios porque tienen que ver que lo que está diciendo no es algo personal, es una interpretación de la palabra de Dios. Y si eso les está doliendo, pues deberían de darle gracias a Dios porque Dios les está hablando. Y si dicen, no, Dios no me habló, entonces deberías de ponerte a cuentas con Dios porque Dios no te habló, porque Dios nos tiene que hablar a todos de una manera o de otra. Tal vez escuchamos una exhortación de un pecado el cual yo no estoy cometiendo. Digo, no es para mí, pero aún así Dios me tiene que hablar algo dentro de la misma prédica, aunque el pecado del que se está hablando no me sienta yo aludido, ¿verdad? Pero algo Dios me tiene que hablar, me tiene que confirmar, o me está dando el equipamiento para que cuando en la semana Dios me va a poner en el camino a alguien que sí tiene ese problema, y entonces voy a poder servirle a Dios. ¿Por qué? Porque acabo de recibir la instrucción y puedo hablar sobre ese tema, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las actitudes que estamos mostrando, porque a lo mejor Dios nos está permitiendo darnos cuenta que sí tenemos algún obstáculo en nuestro corazón y tal vez nos estamos empezando a volver un tanto necios, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Pero vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Gálatas 4:8. ¿Ya lo encontraron? Fíjense la exhortación de Pablo a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué quiere decir servíais a los que no son dioses? Era que hace poco hablamos del tema de la cultura. Recuerden que cultura es cuando una persona o un grupo de gente tiene ciertas costumbres con la finalidad de agradar a un respectivo Dios, ¿verdad? Entonces, esas son las diferentes culturas. Gracias. Entonces, las diferentes culturas van a caracterizarse por eso, porque todo lo que hacen en esa cultura tiene como objetivo agradar a Dios. Entonces, ahorita ya es un poquito más revuelto el concepto de las culturas. Sin embargo, en el tiempo en que se escribe ese texto de los Gálatas,
todavía era ese esquema. Los lugares a donde iban tenían costumbres y esas costumbres estaban enfocadas a agradar a respectivos dioses. A alguien le enseñaron, no sé cada quien, ¿verdad? Pero a alguien de aquí le enseñaron cuando era niño que una forma de agradar a Dios era yendo todos los domingos a la iglesia. O sea, que decir, tienes que ir a la iglesia para que de esa manera agrades a Dios. Sí. Esa es una costumbre cultural. Y eso es porque esa fue una tradición, ¿verdad? Una enseñanza tradicional aquí de México. Pero tú tienes que ir a la iglesia para agradar a Dios. Y una cosa es que a Dios le agrade que te congregues y no que vayas con esa finalidad específicamente. La primera razón para ir a la iglesia debería de ser la necesidad de congregarse. Necesidad, o sea, que yo me sienta necesitado de estar entre mis hermanos, de recibir la palabra y de recibir el consejo de Dios. Y otra cosa es que yo diga, bueno, voy por cumplir, porque lo vuelven mera religiosidad. Hay gente que diga, bueno, vengo nada más porque no me queda otra, por cumplir. Si no, ahorita lo corremos. Esa no es la razón para venir a la iglesia. Pero todo lo que se hacía en esas culturas tenía esa razón, incluso hasta para sentarse a la mesa. La carne se ritualizaba. Y por eso había conflicto entre los griegos que se convertían al cristianismo, ¿verdad? Y por eso decían, otros judíos que vivían entre los griegos decían, yo mejor no como carne, porque la carnicería está consagrada. Todo era por eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, fíjense, cuando decimos que estamos haciendo algo por Dios, decimos que ahora ya lo conozco. Pero aquí Pablo nos deja una aclaración. O más bien que siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos llamó. O sea, Él es el que nos hizo esa exhortación, ese llamado. Más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles son esos rudimentos a los que se quieren volver a esclavizar cuando ya salieron de ahí? ¿Saben qué cosas aquí en México uno normalmente se esclavizaba? Número uno, a los rituales religiosos. Porque, por ejemplo, para muchos mexicanos, el bautizar al bebé en la iglesia católica es una tradición, ¿no? Pero algunos lo hacen por carga, o sea, lo hacen como que, híjole, pues lo tengo que hacer. La presentación, bautismo, primera comunión, como que ya no es con la emoción de la fe, sino como el requisito religioso. Y tú dices, no, yo ya no me esclavizo a eso. No, pero hay otras cosas que sí. ¿Qué es lo que pasaba cuando tenían bebé en casa y decían, híjole, le voy a dar mal de ojo? Le ponían su ojito de venado, ¿no? Otras cosas sí. Entonces el cristiano dice, no, yo ya no. Yo me cubro con la sangre de Cristo. No, yo lo llevo a la iglesia para que lo bendigan. O sea, sale la misma. O sea, si tú vas queriendo cambiar el ritual de la tradición por otro más, entonces están camuflajeando lo mismo. Y terminan cayendo en cuestiones de fe que deberían ya de haber corregido. O sea, hay cosas que no son mal hacerlas, pero si se hace por las razones incorrectas son igual de malas. No tiene nada de malo traer un bebé y orar por él, obviamente. Lo malo es cuando lo hacen de una manera religiosa, con que piensan que necesitan la imposición de manos, ¿verdad? Entonces son situaciones así. Se vuelven a esclavizar, ¿verdad? Las costumbres que estaban mal, porque están acostumbrados a eso. ¿Y a eso cómo se le llama? Es otra forma de necedad. Porque queremos seguir con las mismas cosas. Igual, por ejemplo, no tiene nada de malo el congregarse, porque obviamente es un mandamiento, pero ¿en qué forma congregarse se podría volver pecado?
Cuando sobre espiritualizan, cuando lo vuelven una religiosidad, o cuando lo único que hacen en la iglesia es ir a sembrar disensiones, ¿verdad? Si alguien llega a la iglesia y lo único que hace es empezar a murmurar, oye, ¿ya supiste que fulanito que empiezan así, y a sembrar nada más puras cosas que no están bien? Entonces Pablo le dice a la iglesia, ¿a qué te congregas? Porque la congregación de ellos era de todo el día, y algunos iban a congregarse solamente para, unos nada más para correr comida, porque todos llevaban comida, eso era de cada sábado, ¿verdad? Bueno, en iglesias judías los sábados, iglesias griegas los domingos, porque era el día que tenían esa libertad, ¿no? de culto. El día no nos importa, lo que nos importa es a qué iban, ¿verdad? Por eso dice Pablo, unos hacen diferencia entre un día y otro, otros son iguales todos los días, pero ¿para qué se reúnen? Otros no se reunían por la comida, sino por la bebida, porque cada sábado o cada reunión había Santa Cena, y la Santa Cena era con vino real, y algunos en la iglesia terminaban ya medio mareados. Igual Pablo les decía, ¿a eso vienes? Dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Entonces ven cómo costumbres que podemos señalar como cosas buenas terminan convirtiéndose en otra versión de lo malo que hacíamos. Y es parte de la exhortación de los Gálatas. Se vuelven a esclavizar a cosas que no estaban bien. Entonces, ¿saben cuál es la característica de un necio que recibe esta prédica? A ver si nadie se sienta bien. Bueno, una característica que ya vimos es que pudiera ser que se empiece a molestar o enojar, ¿verdad? Pero los que son más hábiles, hay unas personas que son expertas en eso de evadir piedras, no les da ni una. Pero esa gente es la que luego dice, ¿cómo no vino fulanito? Esto era para él. Y no vino. ¿Verdad? Y le tratan de huir, ¿no? O de evadir a lo que Dios está hablando. Recuerden que cuando escuchas una prédica y estás pensando en otra persona que esto le está aplicando, estás dejando de pensar en qué tanto te aplica a ti. Entonces eso debe ser lo primero. Nosotros debemos de sentarnos a escuchar la palabra siempre con esa expectativa. Dios me va a hablar. Entonces, si dicen, es que por poner un ejemplo, vamos a hablar de, no sé, del pecado del hurto, ¿no? Alguien que roba y que esto y que aquello y que entonces acusamos de que los que toman lo que no es suyo. Ahora, si tú no tienes ese problema, ¿te ofendes? No. Pues no, ¿por qué? Porque si esto no me está hablando a mí, ¿no? Tal vez me está hablando en que me cuide porque sé que podría haber alguien, ¿no? Pero no te tendrías que sentir aludido si no es para ti. Pero si de repente tuviste en esta semana la tentación de agarrar algo que no es tuyo y que tú dices, yo no soy así, pero tuve la tentación, y el domingo empiezan a hablar de eso y te empiezas a enojar, ay, ¿por qué? Ni que fuéramos ladrones. Aguas, mucho ojo, como dice la tele, ¿no? Mucho ojo. Porque a lo mejor te estás incomodando por eso, ¿verdad? Pero si tú nada más estás pensando, híjole, es que fulanito, yo he visto que él se agarra cosas y no vino, y esto era para él. Tal vez, ¿por qué no lo escuchó la persona que tú sabes que sí tiene ese problema? Porque tal vez ese no es hijo de Dios y por eso Dios no le está hablando. Pero tal vez tú sí. Tal vez a ti sí te está hablando. Entonces a lo mejor por eso es que aquella persona que tiene ese pecado no escuchó la prédica. Y si lo hubiera escuchado, tal vez no le hubiera hecho caso. ¿Qué haces cuando la palabra te está confrontando con un pecado que te está incomodando, que sabes que estás mal? ¿Sí estás intentando corregirlo? Porque la necedad no solamente es el hecho de negar la palabra, es el hecho de saber que estás mal y quedarte con la indignación y no cambiar nada de todos modos. Olvidarte de lo que Dios ya trató contigo. ¿Qué tema Dios ha tratado ya varias veces contigo y tú sigues ahí luchándole? Bueno, pueden ser varios, ¿no?
Pero todos vamos a batallar con unas cosas más que con otras. No todos cambiamos así de todo, ¿verdad? Las cosas que no tenemos mucho problema, pues las corregimos rápido. Pero si es un mal con el que hemos vivido muchos años, a veces nos habituamos tanto al pecado que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto de 1 de Samuel 25:2. Primera de Samuel 25:2. ¿Ya está? Aquí lo que vamos a ver es la historia de un personaje bíblico que tiene una enseñanza muy interesante. Primera de Samuel 25:2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquí primero, una característica de la necesidad, de tener necesidad, es que nos hace un poquito más susceptibles cuando bajamos la guardia. Pero cuando nos sentimos autosuficientes, por lo regular terminamos cerrando nuestra mente. Y por eso es que muchas veces cuando nos está hablando Dios, pero no sentimos necesidad de nada, puede llegar un sentimiento de soberbia y altivez. ¿Saben que una mentalidad fariseica es que solamente los pecadores tienen necesidad? Por eso los fariseos generalmente eran ricos. O sea, si Dios te bendice es porque vas a tener dinero. Y esa mentalidad la tienen muchas iglesias hoy en día también. ¿Sí han visto, no? Ser pobre es símbolo de pecado. Guillermo Maldonado una vez se burló de los pastores pobres. Y una vez se puso un traje ahí todo desgastado y ahí para burlarse, ¿no? De que los siervos de Dios tienen que ser ricos. Qué curioso, porque Cristo no era rico, ¿verdad? Dice, es que él fue la excepción porque precisamente dice la palabra que él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecerte. Según dicen, ¿verdad? Entonces la gente que no tiene necesidad, a veces llega esa soberbia a su corazón. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor, verdad? Que cuando estaba paseando por sus bellos jardines se decía: no es verdad que soy el más fregón de la tierra. Y entonces vino el juicio de Dios y le quitó el entendimiento y le hizo como una bestia en el campo. Bueno, hay unos que parece que Dios les dio el mismo juicio, pero no, solitos. Solitos se hacen como bestias del campo, sin que sea un juicio de Dios. Cuando tenemos la necesidad, entonces es cuando nos volvemos más receptivos a escuchar. Ahora, en este personaje del cual estamos leyendo, como tiene tanto, pues no siente necesidad, ¿no? Dice, ¿y aquel varón se llamaba cómo? Nabal. Detalle interesante, ¿qué significa Nabal? Insensato, tonto. Pero la traducción más interesante es la de estúpido, ¿verdad? Porque eso significa Nabal. O sea, ¿quién le pone así a su hijo? Su mamá no lo quería, ¿no? ¿Cómo le ponemos el nombre? Y ves el niño, ¡pach! Ya se cayó. ¡Ay, Nabal! Bueno, no sé por qué le habrán puesto ese nombre, pero así se llama, y su mujer se llama Abigail. ¿Qué significa Abigail? El orgullo de su padre. Así se llama mi hija. Dice el versículo 3: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Qué significa de buen entendimiento? Lo contrario de Nabal. Una persona de buen entendimiento, que se supone que debería ser el modelo de un cristiano, es aquel que tiene la disposición de evaluar y de recapacitar, de corregir y de seguir creciendo. Eso es de buen entendimiento. Ya la hermosa apariencia, eso ya es adicional, ¿verdad? Dice, pero el hombre, Nabal, era duro y de malas obras,
y era del linaje de Caleb. Esto es casi como una ironía, ¿verdad? Porque Caleb era de los personajes bíblicos más leales. Pero bueno, para no hacer la historia muy larga, ese es el personaje. Pero David fue a pedirle ayuda, porque en algún tiempo atrás David apoyó a esta familia. Porque como pues hay muchos ladrones en el camino, entonces David con sus guerreros estuvo apoyando, cuidando a esta familia en un tiempo. Entonces pues se le hizo fácil, mira, ahí está Nabal, necesitamos apoyo, necesitamos comida, vamos a pedirle su apoyo, porque nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Entonces David fue a pedirle el apoyo. ¿Y qué dijo Nabal? ¿Quién es ese tal David? Yo creo que a más de uno les ha pasado algo similar. Cuando apoyas a alguien porque tal vez ni siquiera estás esperando que te lo pague. Tal vez tú de buena onda quisiste apoyar a alguien. Pero tu sentido común te dice que si tienes una necesidad y le pides apoyo, te va a apoyar. Oh, gran error. Porque muchas veces esa gente a la que tú apoyaste es la que menos te apoya. Y te llevas el chasco de tu vida, ¿verdad? Entonces David iba con esa seguridad. Oye, amigo, apóyame. ¿Te acuerdas que yo te apoyé? ¿Te conozco? Oh. Híjole. ¿Ya no te acuerdas de cómo te apoyé para que no te asaltaran los ladrones, de que no te robaran tus ovejas? ¿Ya se te olvidó? No sé de qué me hablas. Y entonces, ¿cuál fue la determinación de David? O sea, con qué esas tenemos, voy y lo mato. Yo sí lo mato. Y no solo a él, iba a matar a todos los de su casa. Entonces recuerden que David estaba al frente de un pequeño equipo, una pequeña guardia, ¿no? Un pequeño equipo de soldados. Y los soldados eran bien leales a David. Entonces, no, vamos a cobrar venganza. Y todos, sí, venganza. Venganza, venganza. Y la ganza no vino. Y ahí van, ¿verdad? Con ese coraje a ir a buscar, poner a cuentas a aquel ingrato malagradecido. Pero vamos al versículo 14, primera de Samuel 25, 14. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto para que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, o sea, es decir, un ingrato malagradecido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, o sea, esa protección que había. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y a ver qué haces. ¿No? Dice, ves lo que es de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra todos los de su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Fíjense, o sea, los siervos dicen, o sea, no hay quien le pueda hablar. ¿Quién es la única persona que podría hacer algo? La esposa, Abigail. Pero esa expresión de a ver qué es lo que tú haces, sí se me figura así como que ingénietelas, ¿no? Ahora sí que si tú no puedes, ya nos amolamos todos. Obviamente ella también estaba su vida en peligro. Saber qué haces, ¿no? Entonces, ¿qué hizo David? De lo que hizo Abigail, le llevó comida a David. Más adelante, entonces, Abigail trató de adelantarse en el camino para que no llegaran con la espada en la mano. Trató de alcanzarlo en el camino, pero llevándole esa como ofrenda de paz, ¿verdad? Dice en el versículo 23, 1 Samuel 25, 23. 1 Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrando sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Cuál es la actitud?
Prácticamente ella ni la debía ni la temía. O sea, ella no era la responsable. Pero sí tomó esa actitud de que, bueno, sí, sí soy, ¿no? Soy lo peor que tú digas, pero dame chance de argumentar, ¿no? De exponer mi caso. Porque David ya iba resuelto a matar, ¿verdad? Entonces, si David podría haber dicho, mátenla y sigamos adelante. Pero esa fue su riesgo de esta mujer. Por eso la actitud llegó y no es, a ver David, vamos a hablar. No, llega y se postra a tierra, porque clamando la misericordia de David, que no va a llegar a matar a sangre fría a una mujer que se está rindiendo literalmente a sus pies, ¿verdad? Entonces era clamando a que pues David tuviera esa oportunidad, le diera la oportunidad de hablar. ¿Por qué? Porque entre entendidos pueden hablar. Imagínense entre dos necios. ¿Verdad? Cuando dice el versículo 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal. Fíjense, porque conforme a su nombre, porque se llama Nabal, o sea, imagínate, ¿qué esperas de él? Le hace honor a su nombre. Casi siempre escuchas la palabra naval y te llega a la mente un barco, ¿no? Ahora ya no, ahora cuando escuches naval te va a llegar a la mente este tonto. Vamos a dejarlo en tonto, ¿no? Naval significa tonto para que no se diga tan feo. Entonces ya ves que se llama así, se llama Naval, pues así es él. Dice, y la insensatez, ¿qué? Está con él. Dice, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Es como si dijera, híjole, es que si yo los hubiera visto, los hubiéramos atendido diferente, pero los atendió ese ingrato, infeliz, insensato, tonto. O sea, dale chance. Dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Abigail? Hacerle ver que el hecho de que ella se haya enterado y haya ido a buscar esta misericordia, Abigail no se atribuye a su inteligencia, a su madurez, a su sensatez. Ella le atribuye lo que pasó a una misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta que dice? Es que Dios me permitió venir porque Él tuvo misericordia, ¿verdad? Él te impidió que llegaras directamente allá. ¿Por qué? Porque tú sabes, David, tú eres conforme al corazón de Dios. Tú sabes que no debes de vengarte por ti mismo. Da lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Que sea Dios que nos ajusticie, ¿verdad? Para que tú no te manches tus manos de sangre. Entonces, David, ¿qué hizo? ¿Será? No, pues sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tomas decisiones enojado? La riegas. Cuando estás enojado y vas a tomar una decisión, vas a tomar malas decisiones. Por eso tienes que tener primero calma, sensatez, recapacitas y entonces ya decides qué es lo que vas a hacer o qué es lo que vas a hablar. Y por eso cuando te hacen enojar y terminas hablando, te das cuenta que sueltas palabras que no debiste, porque estabas enojado. Y después, híjole, solté esta palabra y esta, ay, me arrepiento, pero pues ya se las dije. Y por eso cuando hablas con una persona y están enojados los dos, terminan lastimándose terriblemente, porque no piensan. Porque cuando el furor se enciende, o sea, el corazón se activa, el cerebro se apaga. ¿Qué está en medio entre el cerebro y el corazón? Y terminamos precisamente hablando, o sea, es como si fuera un interruptor. Lo que hablas, ¿de dónde tiene que venir? ¿De acá o de acá? Tienes que pensar lo que dices. Si apagas el cerebro y prendes solamente tu furor y terminas hablando con un puro sentir, vas a terminar haciendo mucho daño. Y David peor, ¿verdad? Porque el furor no se detenía en sus palabras, su furor terminaba en la espada. Pero eso era lo interesante de recapacitar, ¿verdad? Y precisamente esta mujer Abigail le dice a David, fue Dios quien me mandó
para que pudieras recapacitar y te des cuenta que estás tomando el lugar de Dios, porque esa venganza era de Dios, no tuya. Entonces David recapacitó y se dio cuenta que era cierto. Entonces dice Abigail, sí, sean todos tus enemigos igual de tontos que Nabal, pero que sea Dios quien haga la justicia. Entonces David dice, bueno, pues tienes razón, ¿verdad? Vámonos, muchachos, de regreso a la casa. Perdonó a Nabal y a todos, ¿verdad? Pero ¿quién no perdonó a Nabal? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿O qué piensan ustedes? Porque obviamente es especulación, ¿verdad? ¿Qué piensan que hubiera dicho Dios si David hubiera llegado a acabar con esta familia, como era su plan? ¿No qué? No, por eso, vamos a suponer que ya ocurrió, porque él ya iba, y Abigail nunca se enteró. Cuando vio a Abigail a David, ya venía con la espada y los mató a todos, supongamos. ¿Qué hubiera dicho Dios después de eso? Le hubiera dicho, ¿qué no sabes que Dios la venganza? Le hubiera dicho igual que Elías, ¿quién carambas te mandó matar? ¿Verdad? Entonces, no era, es algo que Dios le hubiera reprochado, porque Dios es justo, ¿no? Cuando alguien comete una injusticia sobre ti y tú dejas que sea Dios quien haga justicia, le va a dar lo que se merece a él y te va a retribuir a ti lo que te dañaron. Pero si tú buscas la venganza, tú ya buscaste retribución y esa persona ya tuvo lo que se merecía porque fue por tu mano. Pero ahora dice Dios, ahora tú me debes porque tú fuiste a buscarle el mal a alguien y ahora te va a tener que ajusticiar a ti. Pero yo soy la víctima. No, eras la víctima, te volviste victimario. Y entonces ahora tú tienes que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, fíjense, hasta para la misma bendición de David le sirvió que llegara esta mujer, ¿verdad? A ponerle un alto, a que recapacitara. No solo salvó su vida, también incluso David se salvó tal vez hasta de un juicio. ¿Y cuál fue el premio de David? La esposa. Dice, esa mujer vale oro, ¿verdad? Porque es lista, es sensata, es bonita, es sabia y se mueve, ¿verdad? Sí, tiene todo. Pero esta me conviene. Lástima que está casada. Ah, ya no, vente. 10 días después, Dios acabó con la vida de Nabal. Y ya cuando la mujer estaba libre del pacto matrimonial, entonces ya la volvió su esposa. Ahora sí, vámonos. ¿Y cuál es la recompensa de Abigail? Pues se volvió reina. Entonces, pues vemos estos frutos, ¿verdad? La sensatez pues va a traer que Dios termine enalteciendo. Y la insensatez pues Dios tampoco la va a tolerar. Vamos al Salmo 14. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, ¿qué? ¿Por qué el necio dice que no hay Dios? Una de las también características de la necedad es el sentir que, como obviamente siente que todo lo que hace está correcto, entonces no le va a rendir cuentas a nadie. Y cuando sabemos que hay Dios, entonces significa que tenemos que rendirle cuentas a Dios. ¿Cuándo saben que algún día tendremos que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hacemos? Estamos conscientes de eso, ¿no? Pero como el necio se aferra a que su vida es la correcta, su vida es el modelo, dice la palabra que aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo, pues le va a ir mal, ¿verdad? Dios es el rector de la moral, Él es el que dice que es bueno y que es malo. Pero aún tratando de hacer las cosas buenas, la forma en que se hacen las cosas no siempre va a coincidir en nuestra manera de pensar. Es decir, aquí ya vemos varias personas que todos podemos pensar diferentes soluciones para un mismo problema. Y no necesariamente va a haber una buena y todas las demás malas.
puede haber varias opciones buenas o correctas, pero la necedad está en que solamente mi manera es la correcta. Entonces, cuando una persona difiere en la forma en que se tiene que hacer, pues entonces es una evidencia de su necedad. Y cuando nos dicen que Dios es el que nos dice exactamente lo correcto y lo incorrecto, y ahí es donde el necio no le conviene, porque la necedad obviamente, como está ajena a la razón, entonces se le hace más fácil pensar que no puede haber Dios, porque así no tiene que rendirle cuentas a nadie y no tiene que corroborar lo que hace está bien o está mal, porque le basta su conciencia. Por eso dice el necio en su corazón que no hay Dios. Dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había que... Fíjense las dos características que Dios buscó en la tierra. Miró desde el cielo y miró a todos los hombres a ver si había primeramente un entendido. ¿Qué quedamos que era un entendido? No. Una persona con la disposición de escuchar. Cuando tienes la disposición de escuchar, puedes entender. Si no tienes la disposición de escuchar, pues no vas a entender nada. Entonces, primeramente, que tuviera esa disposición, ¿verdad? Que hubiera algún entendido. Y el segundo punto es que buscar a Dios. El libro de Romanos nos aclara que aunque no tuviéramos la instrucción teológica, aún así podemos ver que hay un Dios a través de ¿qué? A través de la obra de las manos de Dios, es decir, de la creación. Ahora, pregunta para los de instituto: ¿cómo se le llama a esa teología? Teología natural, exactamente. Entonces, la teología natural es cómo aprendemos acerca de Dios a través de la misma creación. Ya la Biblia es la revelación especial, ¿verdad? Pero solamente al ver la obra de sus manos sabemos que existe un creador. Así que si vemos a alguien que creó a cualquier animalito de la creación, obviamente el creador no puede ser como ninguna de esas cosas creadas, ¿verdad? Por eso es que la idolatría no está justificada ni por la ignorancia, porque tendría que haber el sentido común para saber que Dios no lo podemos representar con nada que se haya hecho por mano de hombre. Entonces, como dice en el libro de Romanos, que muchos no tomaron en cuenta a Dios, pues Dios también nos entrega una mente reprobada. Pero no teníamos pretexto, porque podíamos saber que existe un Dios a través de la misma creación. Entonces, la respuesta natural del ser humano debería, no fue así, pero debería de ser que tendríamos que buscarlo con una verdadera necesidad. ¿Y cuál fue la alternativa del hombre? Imaginarse a Dios a su forma y convertir su necesidad de Dios en una religión. Por eso es que hay tantísimas religiones y todas son diferentes. Tú preguntas a las diferentes religiones: ¿cómo es Dios? Todos te van a dar descripciones diferentes. Obviamente hay cosas similares, puesto que van implícitas al concepto de Dios, como la omnipotencia, la omnisciencia, ¿verdad? Pero todos tienen sus historias y la gran mayoría son politeístas. Son pocas las religiones que son monoteístas, o sea, de un solo Dios. La gran mayoría tienen dioses especializados para cada área, ¿verdad? El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la muerte, el dios de la fertilidad, el dios de esto y de aquello y del otro. Nosotros creemos que un creador es suficiente. No necesita de ayuda de nadie. Entonces, cuando uno busca a Dios, va a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está perdido, sino porque Dios es el que nos empieza a llamar. Entonces Él nos empieza a llamar, a jalar con esos lazos de amor, y cuando vemos esos lazos es porque estamos reconociendo el llamado de Dios. Pero yo tengo que tener la disposición para dejarme encontrar. Entonces eso es lo que buscaba Dios, alguien que tuviera esa sensatez. Pero no hubo ni uno. La gente se volvió religiosa y quiso establecer sus propios medios, supuestamente, para agradar a Dios. Dice el 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Y volvemos al punto de quién dice que es bueno, pues obviamente Dios. Pero si no conocen a Dios, ¿quién hace lo bueno? Ahora, si hiciéramos una encuesta y le preguntamos a toda la gente que nos encontramos en la calle si es buena y si hace cosas buenas, ¿cuál será la respuesta más común? Porque dicen en la tele que los buenos somos más, ¿verdad? ¿Se han visto ese comercial? Sí. Los buenos somos más. La Biblia dice que bueno solo Dios, que no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo justo. ¿Por qué? Porque tu perspectiva no es la perspectiva de otro. Lo que Dios dice que es bueno, eso es lo que es bueno. Pero en el mundo lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. La verdad es relativa en el mundo. ¿Y todo en base a qué? A que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Porque dejan de buscar. Imagínense que alguien diga, voy a buscar a Dios para que me diga qué es lo correcto. Y después, no, porque de seguro me va a decir que no estoy en lo correcto. Mejor no lo busco, mejor me lo invento. Y yo me imagino que Dios debe ser así. Por eso es que actualmente va a haber mucha gente que diga, yo creo que si Dios es amor, entonces Dios me va a tolerar todo y no me va a condenar al infierno. Entonces, de ahí no lo sacas, ¿verdad? Si tú le dices, es que mira, yo te quiero explicar el porqué del temperamento y el carácter de Dios, ¿verdad? Porque Él lo ha revelado. Y muchos van a decir, no, ni me digas, esto es lo que yo creo, es lo que quiero creer. Pero estás engañado. ¿Ven? Necio. ¿Verdad? No buscan el verdadero Dios. Vamos a Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho, pero eso es en su opinión. Mas el que obedece al consejo es... ¿Se dan cuenta que también un aspecto de lo contrario de la necedad es la sabiduría? O sea, el ser sabio. Entonces lo contrario de ser sabio pues ser necio. Entonces el camino del necio, o sea, las decisiones que toma el necio, según su propia opinión, es la forma correcta. Y también lo podemos ver, ¿verdad? Hay gente que toma decisiones de vida muy malas y tú le tratas de enseñar que está mal y que te dice, pues es que yo estoy bien, para mí eso está bien, aunque sea evidente que se está dañando en su vida. ¿Qué es lo que pasa cuando le exhortas a alguien que tiene algún tipo de adicción? Una de las respuestas que más he escuchado es, de algo me he de morir. Esa es una respuesta insensata, necia. ¿Qué tal si Dios quería que vivieras 95 años y te mueres a los 60 por un vicio? Y va a decir el Señor, pues de algo me iba a morir. Te tenías algo que hacer, tenías un propósito, que ibas a vivir más, puedes estar más con tus seres queridos. Pero como tu camino era correcto en tu opinión, pero si escuchas el consejo, entonces serás verdaderamente sabio. Dice el 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Se parece a un proverbio que leímos hace rato, ¿verdad? Que el necio se enoja rápido. Y aquí vuelve a sacar el mismo punto. El necio al punto, es decir, en el momento de la confrontación, de ese momento da a conocer su ira. Algunos que son más pasivos te dicen, déjame, no me digas nada. Ya los más agresivos sí te dicen de cosas, ¿verdad? Pero fíjense, que ahí se usa la palabra injuria. ¿Qué es una injuria? Cuando te levantan un falso, ¿no? Cuando te dicen algo malo, pero que no es cierto. Entonces, ¿qué tal si te están diciendo, te están acusando de algo, pero no es cierto? El necio, luego va a pelear.
va a decir, no, ¿cómo crees? O sea, tienes que recapacitarlo primero. A lo mejor no es cierto, pero a lo mejor sí, lo que hablábamos hace rato. Aquí dice, el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cuál es una parte de la prudencia? Saber escuchar y callar. Están diciendo que tú eres esto, que aquello, que digan misa, que digan lo que quieran. Yo sé que no es cierto. Y ya no solamente es ser sabio, sino ser. Entonces ya tenemos 2 puntos. Sabio y prudente son 2 características que se contraponen a la necedad. ¿Existe un necio sabio y prudente? No puede ser. ¿Puede existir un sabio y prudente? Puede ser, ahí sí. Pero no puede haber un necio con estas características. Entonces, como les vuelvo a decir, puedes tratar de ir adquiriendo sabiduría y no significa que vas a estar bien, pero el consejo te va a ir dando pues la guianza. Si te dan una injuria, o sea, si te dicen algo que no es cierto, pues no pasa nada, simplemente lo ignoras y ya. Pero ¿qué tal si el consejo que te están diciendo sí es para corregir? Pues obviamente ya va a depender de ti si intentas cambiar o no. Ahora vamos al Proverbios 17:10. Proverbios 17:10. Y antes de leerlo, ¿se acuerdan que el primer proverbio que leímos era el del joven? Que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero ¿qué pasa cuando no lo corregiste a tiempo? Se vuelve un dolor de cabeza. Fíjense, Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido. Al entendido. Porque el entendido va a terminar reconociendo, ¿verdad? Acepta la reprensión. Pero ahí no termina el texto, ¿verdad? Dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y aquí no estamos hablando del joven. Aquí estamos hablando del que ya se moldeó así. Ya aunque le des 100 azotes al necio, está duro, está ya se echó a perder. Ahora, ¿significa que alguien que ya se volvió necio ya no tiene solución? Pero le va a costar más, le va a doler más. ¿Se acuerdan la historia de la vasija de Jeremías? Dios le dice a Jeremías, ve con el alfarero. Y estaba moldeando una vasija, ¿no? Y le dice al pueblo, así está el pueblo, puede ser moldeado si escuchan, si reciben el consejo. ¿Qué hizo el pueblo? Ignoró. Dios le dice a Jeremías, vuelve a ir con el alfarero y busca la misma vasija. No, pues la vasija ahora ya la metieron al horno, ya se hizo dura. Llévate la vasija y delante del pueblo quiébrala. Y entonces, parafraseando un poquito, la idea es que Jeremías le tenía que decir al pueblo, esta vasija yo la vi cuando la estaban moldeando, cuando estaba en las manos del alfarero y podía tomar una forma correcta, pero ya no, porque ya pasó por el fuego, ya se hizo dura. ¿Y ahora qué podemos hacer si no sirve? Quebrarla. ¿Por qué? Porque ya se endureció. Ahora hay que volverla a hacer desde cero. Si tú estás en el proceso en que Dios te está moldeando y te dejas moldear, Dios se va a glorificar en eso. Pero si ya te endureciste, entonces a lo mejor Dios te tiene que quebrar. ¿Por qué? Por necio, por duro, porque ya te hiciste así. Entonces 100 azotes no te van a alcanzar, dice la palabra. Pero ¿para qué llegar a eso? Si tenemos esa oportunidad de corregir. Ahora, más adelantito ahí en Proverbios 17, pero en el versículo 27, el que ahorra sus palabras, ¿qué? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué significa ahorrar palabras? Es el que sepas en qué momento hablar y en qué momento callar. Pero el necio
No se calla. Pero es que eléctrica, aquello, y pelea. No, el sabio simplemente da su razón. No entiende, no va a estar peleando. A veces no tenemos que estar alegando. ¿Cómo? Así es. Si no medimos las palabras, podría estarse ahí colando ese pecado. Entonces, fíjense, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El espíritu prudente, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y aún el necio cuando se calla, ¿qué? Da la finta. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay que saber también ser prudentes y en qué momento tener que guardar silencio. Si no estar alegando. Va a haber discusiones que no vamos a ganar, y no por falta de argumento, sino porque las personas son cerradas, son necias. ¿Para qué peleas con gente así? No tiene caso. Cuando me pongo a discutir con alguien de alguna otra fe, por ejemplo, con un testigo de Jehová, lo primero que le digo es: ¿consideras que podrías estar equivocado? No. Entonces no voy a perder mi tiempo contigo. Es que yo no estoy equivocado. Tú estás equivocado. Mira, si yo hablo contigo, yo puedo tener esa actitud, o sea, de escuchar. Si tú me argumentas con bases bíblicas bien interpretadas y me haces ver que yo estoy en un error, públicamente confieso mi error y reniego de la fe que tenía y me añado a tu fe. ¿Eso te agradaría? Sí, pues eso es lo correcto. Ok. ¿Tú crees que lo que estoy haciendo en mi fe estoy queriendo engañar a la gente? No. O sea, puedo ser honesto y estar equivocado, ¿no? Puedo estar equivocado tratando de hacer lo correcto. ¿Por qué no piensas que podrías estar en la misma situación tú? Bueno, es que nadie lo sabe todo. Exacto. ¿Qué tal si el que está equivocado eres tú y no yo? Les digo, ¿consideras que podrías estar en un error? Cuando me dicen que sí, ok, si yo te demuestro con argumentos que tú estás mal, ¿qué? ¿Tú harías lo mismo? ¿Te sales de tu iglesia, lo niegas públicamente y te vienes a mi iglesia? Algunos sí lo han pensado. Y unos me han dicho, sí, claro, sin problema. Vamos a hablar. Y empiezo a presentar mis argumentos. Pero, estadísticamente hablando, he hablado con varios testigos de Jehová, ninguno se ha querido convertir, pero todos por lo mismo. Porque al final terminan mostrando necedad. Porque los argumentos se los derribé. Les doy argumentos para demostrarles que están en un error. Y lo único que muestran, ¿qué creen que sea? Enojo. Justo lo que hemos estado leyendo. Se enojan. Y todavía hasta uno me dice, ay, nada más por un argumento que me diste. Le digo, oye, me bastó uno para derribar tu doctrina. Yo ya te he dado como 20 argumentos, sí, y todos te los he rebatido. Entonces, ay, nada más fue uno. Pero acá dice, no podemos pasar al segundo si no me puedes demostrar ni siquiera el primero en que estoy mal. Y si quieren el tip, el argumento que no pueden rebatir, bueno, hay varios, pero el que no pueden rebatir es el de, pregúntales, ¿quién es en tu fe el único que puede dar vida a los muertos? Dios. Ellos lo creen. ¿Y los ángeles? No, los ángeles no pueden dar vida. Ok, muy bien. Ahora, el Señor Jesús entra al templo y dice que en 3 días va a reedificar el templo. O sea, derriben este templo, yo lo reedificaré en 3 días. Y luego dice, pero no se refería al templo, se refería a su cuerpo. A mi favor. Ok, segundo pilar de mi defensa. Primer pilar, solo Dios da vida a los muertos. Segundo pilar, Cristo se refería a su cuerpo, de levantarlo de los muertos. ¿Sí ven para dónde voy? Entonces, el mismo texto dice,
esto daba a entender que iba a resucitar al tercer día, pero en su momento no lo entendieron. Entonces, tercer pilar, ¿tú crees que la muerte de Jesucristo fue el medio de Dios el Padre para nuestra salvación? ¿Sí? Ok, está mi tercer pilar. Cuando le preguntan al Señor de qué prueba da, Él dice, esta es mi prueba de con qué autoridad hago las cosas. La autoridad con la que yo hago estas cosas es, ustedes derriben este templo y yo lo levanto en 3 días. Esa es su prueba de Él, de su veracidad, de su autoridad. Así que entonces quiere decir que Él es el que decidió resucitar. El Señor le dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para tomar mi vida, tengo poder para poner mi vida de vuelta. Entonces, ahí ya... Entonces, ¿quién resucitó a Cristo? El Padre, sí, pero también dice que Él mismo. No, pero es que el Padre, no. El texto dice, es mi prueba. Es mi prueba. Y tú dijiste que solo Dios puede dar vida. Y le dijeron al Señor Jesús, ¿cómo es que tú pruebas quién eres? Y Él dice, la prueba es que yo puedo traer vida a mi propio ser. Así que o Cristo es Dios, o Cristo mintió. Y si Cristo mintió, entonces no somos salvos. Y si no somos salvos, toda la predicación es vana. A eso se le llama jaque mate. La esperanza de nuestra fe está en la resurrección. Pero sí hay textos, o sea, hay textos que dicen, el Padre dio evidencia de Cristo resucitándolo de los muertos. Pero otro texto dice, si el Espíritu que resucitó a Cristo mora en nosotros, entonces somos salvos. O sea que es el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo. Pero Cristo también dice, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida porque yo tengo poder para tomar mi vida de vuelta. Entonces, son las 3 respuestas en la Biblia. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que hay una igualdad. Así que Cristo él mismo se define a sí mismo como Dios. No hay más, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema, ese solamente es el ejemplo. Entonces, regresando al punto, cuando yo le digo a estas personas, si yo te demuestro que estás mal, ¿cambias? Dicen algunos que sí, pero a la mera hora no, se enojan, gritonean, o los más educados terminan diciendo, voy a traer a alguien más preparado que yo, y hacemos otra cita, ándale pues, ya no regresa. Otros nada más se van lanzando habladas. Pero cuando alguien me dice así de plano, no, es que yo estoy bien, tú eres el que está mal, pero ni siquiera has escuchado mis argumentos, no necesito escucharlos, sé que estás mal. ¿Eso qué muestra? Necedad. Entonces cuando alguien tiene esa actitud, no tienes que perder tu tiempo, no vale la pena. Si aquellos que dicen que sí van a cambiar no terminan cambiando, mucho menos alguien que desde el principio te está diciendo que no tiene la disposición. Entonces es eso a lo que se refiere el texto, de ahorrar tus palabras. ¿Para qué pierdes tus palabras con un necio? Pero hasta el necio cuando se calla da la finta. Pasa por sabio. Que dices, más vale quedarse callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas. Me acuerdo una vez, pequeña anécdota para que se les pavilen un poco. Una vez estaba en la escuela, en la universidad, y no me acuerdo que estábamos hablando, pero salió esa frase, ¿no? Más vale quedarse callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas. Y entonces uno de los compañeros está diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Y todos soltaron la carcajada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y todos, ya despejaste la duda. Sí, cuando estén hablando de temas que tú no entiendes, tú nomás hazle. Entiendo.
todo. ¿Entendiste? Lo estoy evaluando. Aunque tu mente está así, ¿qué rayos hablan? ¿Verdad? Pero bueno. Entonces hasta el necio cuando se calla da la finta, ¿verdad? Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16, ¿ya le encontraron? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién dijo estas palabras? Ahora, antes de avanzar con el texto, ¿por qué será que alguien pudiera avergonzarse del Evangelio? ¿Saben quién se avergüenza del Evangelio? Algunos, ¿verdad? Así, esa era una frase que usaba quien fue mi pastor. Decía, tal vez tú no te avergüenzas del Evangelio, pero a lo mejor el Evangelio se avergüenza de ti. Entonces, ¿por qué alguien se avergonzaría del Evangelio? La respuesta más clara es por ignorancia. ¿Por qué? Porque piensan que el Evangelio es de una manera que no es. Entonces es ignorancia. ¿Y por qué es ignorante? Puede ser muchas razones. Puede ser negligencia, puede ser obviamente porque no le da interés al estudio, pero muchas veces esta ignorancia viene a través de la necedad, ¿verdad? Porque se les dice es que no son como tú crees las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Una vez escuché a alguien decir, Dios, déjenme, ¿cómo era la frase que me decía? Dios te disciplina, pero no castiga. Dijeron que así, a ver, ¿qué quieres decir, no? No, es que Dios no castiga, o sea, Dios te va a disciplinar, o sea, pero quiere decir que te da exhortación, pero Él no te va a castigar, porque Dios no es un Dios castigador. Y yo, a ver, ¿de qué Biblia estás hablando? Porque la palabra dice que Dios al que ama disciplina, y azota y castiga al que ama. Entonces, ¿por qué dices que no castiga a Dios? No, es que Dios no es castigador. Pero de ahí no lo sacan. Bueno, una persona en particular que tengo en la mente decía, es que no, es que los hombres son así castigadores, pero Dios no castiga. Pero eso viene de una mentalidad que viene mezclada con traumas de la infancia, porque a muchos se les ha enseñado que los castigos pues son simplemente ira, y cuando tú relacionas castigo con la ira, pues obviamente es algo incorrecto, porque así fueron disciplinados muchos. Pensaron que era castigo, pero no eran castigos, era la ira de los papás cuando les sacabas de sus casillas. Son aquellos que dicen, ya me colmaste la paciencia, chamaco, vente para acá y toma, paz. Eso es lo que muchos entendieron como castigo, y crecen con resentimientos, amarguras y moretones. Entonces cuando les enseñan acerca de Dios, dicen, no, Dios no es así, Dios sí te ama, entonces Dios no te va a castigar. No, lo que pasa es que hay que cambiar conceptos. Eso que tú viviste de niño, eso no era un castigo. Bueno, eso no era una disciplina bien aplicada. Eso era la frustración y la ira de tus padres camuflajeada o justificada como disciplina. Por eso es que es bien importante saber aplicar la disciplina. Pero ya tienen su teología, ¿verdad? Dios no castiga. No, Dios sí castiga, pero no es el concepto que tú tienes. Otra teología rara, que dicen, yo soy consentido de Dios. No, yo soy el chiqueado del Señor. ¿Lo han oído? Es bien común, hay mucha gente que tiene esa idea, sobre todo mujeres. Son más las mujeres que dicen, yo soy la consen, la chiqueada del Señor. Le digo, Dios no tiene consentidos. Pero ¿saben que existe por ahí un fraudulento padre espiritual que sí tiene consentidos? ¿Saben quién es, verdad? Es el diablo. Él sí tiene consentidas y chiqueadas. Así que si tu padre espiritual te consintea y te chiquea, te consiente y te chiquea,
aguas, porque a lo mejor no te va a convenir. A lo mejor tu padre espiritual no es el mismo que el mío. Entonces, son esas ideas, ¿verdad? Entonces, ¿sí han oído esa doctrina de que le arrebates al diablo las bendiciones? Y entonces están como con la tal Nancy, arrebato, arrebato, arrebato. ¿Sabían que existe la doctrina del arrebato? No es la del arrebatamiento, no. La del arrebato, o sea, esa. La que tú le puedes decir al diablo, supuestamente, que le vas a arrebatar las bendiciones que te robó. Porque los valientes arrebatan. Vale. Entonces, porque los valientes son los que, para ellos es el reino, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces, dicen, ¿por qué si el Señor dice, yo he venido para que tengan una vida y vida en abundancia, ¿por qué no vives en abundancia? Porque el diablo te ha robado tus bendiciones. Entonces tú empiezas a declarar, declara que le arrebatas el reino al diablo. Y ahí están muchos, ¿no? Arrebato, arrebato, arrebato. Y te ato, y te desato, y unos matan y desatan. Y esa es una doctrina que es muy, muy equivocada. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Se la pasan atando al diablo, se la pasan declarando y decretando, y al final terminan sin nada. Muchos terminan frustrados, amargados y resentidos. Y peor, muchos contra de Dios, porque piensan que Dios no cumplió su palabra. ¿Por qué si tu palabra dice que viniste para darme una vida abundante? ¿Por qué si tu palabra dice que le arrebate al diablo las bendiciones que él me robó? Porque el diablo es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿por qué no lo estoy viviendo? La respuesta obvia es porque Dios se hace responsable de lo que dijo, no de lo que tú entendiste. Entonces, por eso es que algunos se avergüenzan del Evangelio. Pero decir, ahí está. No que tú dijiste que me acercara a Cristo y mis problemas iban a acabar. Y no, me acerco a Cristo y mis problemas crecieron. Me avergüenzo del Evangelio. Esa sería la interpretación de por qué algunos se avergüenzan. Entonces, una de las razones por las cuales Pablo usaba esta frase es porque a ellos reprochaban eso. Oye, ¿no te da pena decir de tu Dios cuando tu Dios te abandonó en la cárcel? Y que dicen, no, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no me dijo que me iba a librar de la cárcel. El Evangelio me dijo que me iba a librar del infierno. Entonces yo tengo mi fe en eso, ¿verdad? Que en la eternidad yo estaré con el Señor, no en cómo viva esta vida. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero ¿por qué primero al judío? ¿Por qué? Porque a ellos les fue dada la palabra. Digo, tenían ventaja y no la aprovecharon. Al judío primeramente, pero al griego también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Necesitas tener fe para creer en la palabra. Recibes la palabra y ¿qué genera? Fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra quién? Contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que Dios ha manifestado? Lo que de Dios se conoce. Hay muchas cosas que no se conocen de Dios. Hay gente que hace preguntas acerca de Dios que no está la respuesta en la Biblia. Que el Señor dice, si no entiendes lo terrenal, ¿cómo entenderás lo celestial? Mira, preocúpate primero por entender cómo está tu relación con Él. Y cuando estés con Él, le preguntas todo lo demás. Pero vamos por esa escala, ¿verdad? Vamos por pasos. Entonces lo que de Dios se conoce es la revelación de Dios, es lo que Él quiso manifestar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de qué? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que hablábamos también hace rato, ¿verdad? Nadie tiene excusa, porque las cosas que Dios ha creado nos ayudan a conocerlo a Él. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, se refiere a este trato de la revelación natural, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Es oscurecido. ¿Qué quiere decir? Que no ve claro, que no discierne. ¿Qué es lo que impide que disciernan? Pues que han decidido endurecer su corazón. Pueden pensar en alguna actividad que saben que delante de Dios no es correcta. No la digan para que no se quemen. Pero pueden pensar en una actividad que sepan que no está bien delante de Dios, pero que antes de conocer de Dios a ustedes les gustara practicar. No sé, cada quien puede pensar. Si hubo alguna actividad que dijeron, es que a mí me encantaba hacer esto, híjole, ya me dijo Dios que estoy mal. Pues de esas cosas es lo que algunos no quieren dejar. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que es infiel, y entonces Dios le dice, no, solo tu pareja. Ay, no, pero es que me la llevo bien relax así. Cuando me peleo aquí, me reciben acá. Entonces, así hay muchos que buscan esa comodidad, ¿no? Entonces imagínense a alguien con ese caso, y Dios le dice, no, eso no está bien. Deja la segunda, quédate con la original, ¿no? Con la esposa original. Ay, no, es que pues así me la llevo bien a gusto, ¿no? Bien relax. Entonces, esos son donde empiezan sus razonamientos. No, pues es que Dios sabe que soy débil, ¿verdad? Como también el caso de un pseudo cristiano que conocí hace algunos años, que su esposa tuvo un problema donde ya no podía darle intimidad, un problema de salud. Entonces, ¿qué hizo? Pues se buscó otra. Y predicaba. Y todavía decía, bueno, es que Dios conoce mi necesidad, o sea, mi corazón está con la de casa, pero esto es solamente para suplir mi necesidad. Esos son sus razonamientos, ¿verdad? Vanos, huecos. Y el corazón se hizo cada vez más duro. Fue entenebrecido. Porque empiezan a creerse de verdad sus argumentos. Tú escuchas sus argumentos y dices, es que eso es tonto. Pero se la creen, obviamente les conviene. Con esa personita en particular tuve un pleito por algo tan tonto como, digo, no se vale malentender, pero digo, hay temas que es irrelevante. No que el tema sea tonto, pero me refiero a la razón. Porque si no, me van a decir, toma tonto. No. O sea, es tonto pelear por un tecnicismo. Peleamos por la pronunciación del nombre de Jesús. Porque le encontré un libro donde decía que, me mostró el libro, ¿no? Y me decía, es que aquí dice en el libro, ¿no? Que el nombre de Jesús, si lo dividimos en dos, Jesús, y lo vemos en sus raíces latinas, significa sus, significa cerdo. G significa caballo que corre a la batalla. Y yo, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Casi es como, ¿qué significa tu nombre? Ah, mira, no sé, ejemplo, ¿a quién usamos de mal ejemplo? ¿A usted lo usa de mal ejemplo? Bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué significa el nombre de Laura? Laura significa L de lista, A de abusada, la U de... ¡Ufle! No sé, o sea, esa es la exégesis que hacen. O sea, no dirían, eso es absurdo, o sea, eso es tonto, pero así hacen sus exégesis. Entonces, son manipulaciones de Roma para darle a Jesús ese nombre blasfemo.
Le digo, es que tienes que ver el proceso histórico por el cual lo pronunciamos así. El nombre correcto es Yeshua. Bueno, depende también los rabinos a quien te acerques, porque también hay discusión entre ellos, porque dicen que el nombre Yeshua realmente viene de la pronunciación aramea, pero el nombre no era arameo, era hebreo, que es de Yahshua. Entonces, ¿cuál es correcto? ¿Yeshua o Yahshua? Bueno, unos pueden decir que es uno, otros pueden decir que es otro. A final de cuentas, yo creo que eso queda en segundo plano, pero lo que estoy seguro es que usar el nombre Jesús no es blasfemo, y aseguran que sí. ¿Por qué? Por esa ideología, por esa mentalidad. Entonces yo le dije que esos argumentos no eran válidos, esos argumentos no tienen peso, porque primero el nombre de Jesús no tiene una raíz latina, sino raíz griega. Entonces, si tú traduces una palabra del latín que no viene del latín, y peor, descompuesta en diferentes partes, menos, es absurdo. Entonces, es como, por ejemplo, en la clase de ayer del instituto, veíamos cómo Dios dio juicio a Adán y Eva. Y él dice la palabra, y Dios dijo a Eva. Y la palabra dijo en hebreo es la palabra amar, exactamente, bien. Es la palabra amar. Entonces, si aplicamos la misma exégesis, ya ven, en hebreo dice que la forma en que Dios trató con Eva fue de amor. Porque ahí dice, en el hebreo original dice amar. Sí, pero amar es una pronunciación hebrea, no en español. El que suena en español como el concepto de amor es mera coincidencia. No tiene nada que ver. Y aplican la misma exégesis. Y después esta persona, que les digo era predicador, ya después ya no quería, no solamente no quería usar el nombre de Jesús, sino que ofendía a quien usaba ese nombre. Y ya me dio coraje. Una cosa es que tú tengas tu fe y otra cosa es que tú agredas. Y se fue envileciendo más y más y más y más, hasta que ahorita pues, bueno, ¿para qué les digo, verdad? Es una situación deplorable la que está viviendo, pero algo seguro, no está bien delante de Dios. Cada necio con su necedad. Bueno, lo importante es que no vayamos a caer en la misma, ¿verdad? Que él en su necedad y yo en la mía. Entonces, eso es cuando el corazón se va volviendo entenebrecido, cada vez se discierne menos. ¿Qué dice el 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es profesar? Es proclamar, es hacer conocer. Algo que se está profesando es algo que quiero que sea evidente. Una persona que es sabia, la gente lo tiene que identificar. Dice la Escritura que no seas sabio en tu propia opinión. La mejor manera de reconocer a una persona que no es sabia es porque te va a decir soy sabio. Una verdadera persona sabia no lo dice, lo demuestra. Y muchos quisieron profesar ser sabios y se volvieron. También me ha tocado hablar con varios así, que profesan ser sabios y apantallan a algunos, porque te dicen, no, yo no creo en eso de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que mira, es que si nosotros analizamos la historia de la iglesia y de esto y de aquello, y es que pues había una secta llamada los esenios que entonces guardaban los escritos y manipulaban las cosas a su conveniencia y borraron textos de la Biblia porque existe aquel papiro. ¿Han oído del papiro 52? ¿Sí? Entonces, bueno, el papiro 52 fue alterado para que entonces dijera textos diferentes, y entonces las Biblias que tenemos hoy fueron ya manipuladas, y algunos se quedan así como que, o sea que me están engañando. Sí, o sea, resumen, tu pastor es un mentiroso. Y se la creen.
¿Eh? Tenía que ser hermano David, vino camuflajeado. Entonces, profesan ser sabios, pero se cierran. Porque ya 2, 3 me han dicho, gente incluso de la iglesia me ha dicho, oye, es que fulanito dice que estás bien mal. Y pues que venga y que me diga, no, dice que él te va a decir tus cosas en tu cara y que no sé qué. Pues que venga, no que vayas tú, hasta con eso. Y todavía tengo que ir yo. Pero por amor a esas personitas que están siendo contaminadas, he ido algunas veces. A ver, pues cuénteme, ¿no? ¿Cuál es su ideología, ¿no? ¿Por qué piensa que la Biblia está mal? No, pues es que esto, que aquello y que el otro. Y luego sacan conceptos que de repente piensan que uno no sabe, ¿verdad? Pero sí. Entonces ya uno les responde. Y entonces, ¿qué hacen? Otra estrategia que han adoptado testigos de Jehová, para que también se la aprendan. Cuando no saben qué decir, le dan la vuelta a un concepto diferente. Cuando ya no tienen respuesta, te cambian el tema. Y si tú sigues ese juego, vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que te aburres y pierdas. No permitan que les den la vuelta. Cuando dan un argumento y les dicen, oye, es que mira, tu argumento no es válido por esto. Ah, pero es que acá otra cosa. Ah, no, pero lo que me estás diciendo ya es un tema diferente. Aclárame el primero para poder pasar al segundo. No, pero es que otro texto, no, pero no me cambies de tema, resuélveme este. Ay, contigo no se puede. Entonces, no caigan en esas trampas. Entonces, dar los puntos, ¿verdad? Y a veces, les digo, si he tenido esas confrontaciones, se les dan los argumentos, y todavía alguno por ahí se dio el lujo de quedarse callado. Se quedó como que, no, sí, tiene razón, lo voy a considerar. Y cuando me fui, ¿qué creen que escuché? Le di chance para que no se sienta mal de su religión. ¡Híjole, fariseo circunciso! No me hace enojar. Pero hay muchos así, que sienten que saben mucho de muchos temas, y esa necedad los vuelve ateos. ¿Por qué? Porque pues, no les conviene que haya un Dios, porque tendrían que corregir. Y casi esa gente siempre tiene cierta soberbia y altivez. Pero como no quieren quedar mal con las personas que están impresionando, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? No solamente no caer con gente así, sino no convertirnos en esos, ¿verdad? No volvernos necios y que nuestro corazón se vuelva entenebrecido. ¿Por qué es una tentación? Porque la naturaleza humana tiende a exaltarse, a enaltecerse. Y si tú empiezas a tener cierto conocimiento bíblico y alguien te empieza a decir, ¿cuánto sabes de la Biblia? Hay tentación y podrías enaltecerte y podrías sentir que en verdad eres algo que no eres. Y si te la crees, ya te amolaste. No somos nada. Nos limitamos a ser simplemente mensajeros de Dios, portadores de la palabra. Si tú predicas y esa predicación le sirve a alguien, ¿de quién es la gloria? Porque la palabra es de Él, no tuya. Si oras por alguien y esa persona sana, pues gracias a Dios, porque tú no tienes poder para sanar, ¿verdad? Si una persona está en depresión y con tu palabra adquiere algo de fortaleza, entonces gracias a Dios. Entonces, ¿tú qué hiciste? O sea, Dios obró no gracias a ti, a pesar de ti, porque a veces la regamos. Entonces no tenemos que caer en la soberbia de sentir que somos algo. Y si alguien puede ver sabiduría en ti, que sea para gloria de Dios, porque la sabiduría de Dios se tiene que reflejar en sus hijos. Pero que la gente vea esa sabiduría. Tú no profesas ser sabio, porque vas a terminar volviéndote necio. Y hay que tener cuidado, porque a lo mejor podremos caer en necedad en algunas áreas. Cuando Dios ya te dijo que corrijas algo y tú no lo has corregido, ¿qué significa? Significa que ya te estás poniendo necio. Ahora,
Recuerden que Dios nos va a hablar en diferente volumen. Cuando uno castiga a un hijo y le da con la vara, no es porque fuera el primer llamado. Siempre para corregir a un hijo, primero se le da la palabra, o sea, se le dice que es lo correcto. Y cuando no hace caso, viene el castigo. Y cuando no hace caso, viene la vara. Así que si Dios te va a tratar con vara, significa que te habló varias veces antes. Entonces Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios te puede hablar con ese soplo apacible como Elías, o te puede hablar en la columna de fuego como Faraón. ¿Cuál quieres? Porque Dios va a tratar la necedad. Si eres su hijo o hija, Dios te va a quitar lo necio, pero te va a doler. Si no eres su hijo o hija, Dios no te va a quitar lo necio, pero te va a ir peor, o sea, peor para ti, porque Dios no te está pelando, ¿verdad? Eres indiferente para Dios. Lo mejor es que Dios me discipline, porque que me haga ver que sí soy su hijo, y no que me ignore. Bueno, pero si eres necio y Dios te ignora, no te preocupes, eres tan necio que no te vas a dar cuenta. Pero yo quiero pensar que aquí no hay de esos. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es una tentación en que podríamos caer en algún momento. Que esa necedad no nos lleve a un juicio de Dios. Mejor que esa necedad, si es que la andamos arrastrando, que renunciemos a ella y que podamos seguir creciendo y madurando. Entonces hay que reconocer en qué momento hemos perseverado en lo malo por necedad. Tal vez porque se nos complicó y empezamos a argumentar a favor y decir, no es tan malo, no me ha caído fuego del cielo, otros son igual que yo o peor que yo, entonces tal vez no estoy tan mal. Toda esa necedad puede ser el pretexto para que yo siga haciendo lo malo y me esté envileciendo. Tal vez Dios quiera darle a alguien hoy una oportunidad de cambiar y de reconocer que está portándose de una manera necia. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta con la que empezamos? ¿Cuál es la exhortación más repetida en la Biblia? Esa, la necedad. Es la exhortación que más se repite en toda la Biblia. Es la exhortación que más se repite en el libro de Proverbios, como ya se habrán dado cuenta. Y es la exhortación que tiene que ver más con los jóvenes, pero también más con los grandes, porque cuando uno ya está grande, así soy y ¿qué? No, pues cambia. Y si en el proceso intermedio entre el joven y el adulto mayor estamos ya endurecidos, pues nos va a tener que quebrar el Señor. Sea como sea, no nos conviene, ¿verdad? Hay que recapacitar. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Ya despertaron? Y es que hace calorcito, ¿verdad? También se antoja. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor, en esta hora, mi Dios, queremos recapacitar, volver, Señor, a tus sendas antiguas. Queremos ser sensibles al consejo y al llamado que tú quieras hacer a nuestro corazón. Permíteme, Dios, que estemos atentos y receptivos a la exhortación para no caer en la necedad. Señor, tú sabes, mi Dios, que el deseo de hacer el bien está en nosotros, pero también nuestra carne es débil. Y por eso, mi Dios, clamamos a tu misericordia, porque el deseo de hacer el bien está, pero no el hacerlo, porque como dice Pablo, encontramos en nuestro cuerpo una ley que nos lleva cautivos al pecado. Y esa necedad puede endurecer nuestro corazón. Y tal vez, mi Dios, hoy nos estás advirtiendo, porque tal vez estamos al borde de convertirnos en unos necios y que tengamos que requerir de un trato más duro de tu parte. Y por eso, mi Dios, clamamos a tu misericordia. Danos el entendimiento para no caer en ese juicio y danos el discernimiento para corregir. Sobre todo, mi Dios, fortalece nuestra voluntad para que no renunciemos a esta lucha y que sigamos transformándonos cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Hoy, mi Dios, que tú nos hablas a nuestro corazón, podríamos pensar que esto no es para nosotros. Podríamos pensar que nosotros estamos bien en todo, pero no es cierto. Porque si estuviéramos bien en todo, tal vez ya hubieras venido por nosotros. Tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir creciendo. Te pido, mi Dios, que tú sigas hablando a nuestra vida
y que no nos dejes caer en la necedad. No nos dejes caer en una dureza de nuestro corazón, de tal manera que dejemos de escucharte. No queremos, mi Dios, que ignores nuestros caminos. No queremos, mi Dios, quedar fuera de tu familia. Queremos que nos trates como a hijos. Y si en ese trato conlleva una disciplina, la soportaremos. Porque preferimos, mi Dios, que nos azotes con varas si es lo necesario, a ser ignorados de parte tuya. Trátanos como nos debas de tratar, pero que tú, mi Dios, sigas teniendo misericordia de nosotros. Que apartemos de nuestro corazón cualquier insensatez o necedad y que estemos atentos al consejo de tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a terminar esta reunión, vamos a orar por la ofrenda. Les pido a mis hermanos en línea. Nos vemos primeramente Dios el día martes a las 6:30 de la tarde. Vamos a orar por la ofrenda. Le voy a pedir a la hermana Domi que nos dirija por